que en el año 1830 la primera constitución establece la República del Ecuador tras la separación de la Gran Colombia. Se crea la República del Ecuador nombrando a Juan José Flores como presidente y a José Joaquín de Olmedo como vicepresidente. Después de 2 años, Juan Flores incorporó el territorio nacional a las Islas Galápagos, conservando este como tendencia en los 5 años posteriores. 1835, segunda constitución, introduce un modelo más federalista, pero es breve y no se aplica en la práctica. La Constitución de 1835 fue un hito fundamental en la historia constitucional ecuatoriana. Estableció las bases del Estado ecuatoriano moderno y sentó las bases para futuras reformas. Sin embargo, también reflejó las limitaciones de los desafíos de la época, como el centralismo y la falta de desarrollo de los derechos sociales. 1843, tercera constitución, en la cual se establece la centralización del poder. Esta constitución fue concedida como la Carta de la Esclavitud, debido a que esta constitución trata de mantener al presidente Flores en el poder y su carácter centralista y restrictivo la convierte en una de las constituciones más controvertidas de la historia ecuatoriana. Gracias. Constitución de 1845. Primera Constitución Republicana del Ecuador. Estableció la división de poderes y sentó las bases del Estado ecuatoriano moderno. Esta Constitución fue promulgada tras la Revolución Marxista, que derrocó al presidente Juan José Flores. Marca el inicio de la era liberal en el país y estableció un gobierno representativo y limitó los poderes del presidente, buscando un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. Se promovieron derechos individuales y se consolidó un marco legal más democrático. Constitución de 1851. Esta Constitución introdujo cambios significativos en la organización del Estado y los derechos individuales, aunque duró poco tiempo. Esta Constitución surgió en un contexto de inestabilidad política y conflictos internos entre liberales y conservadores. Mantuvo muchas de las disposiciones de la anterior, pero hizo énfasis en la centralización del poder. Se introdujeron cambios en la organización del Estado y se reforzaron los derechos civiles, aunque con un enfoque más conservador. Constitución de 1852. Esta Constitución modificó aspectos de la anterior y se centró en un Estado más centralizado y la consolidación de la República. Fue consecuencia de un intento de consolidar un régimen más autoritario tras el ascenso de la presidencia de García Moreno, un líder conservador. Esta Constitución introdujo la figura del presidente vitalicio, fortaleciendo el poder ejecutivo, y enfatizó la influencia de la Iglesia en el Estado. Se suspendieron ciertos derechos civiles. Constitución de 1861. Estableció un sistema político más liberal y democrático, pero fue derogada en 1869. Esta Constitución fue un intento de equilibrio entre los diferentes grupos políticos de la época. Aprobada bajo el gobierno de García Moreno, quien había asumido el poder tras la inestabilidad de la década de 1850. Mantuvo el enfoque conservador del anterior, con un fuerte énfasis en el catolicismo y la moral cristiana. Se consolidó la centralización del poder y se otorgaron amplias facultades al presidente. Además, se reforzaron los mecanismos de control social y político sobre la población. Octava Constitución, 11 de agosto de 1869. La octava Constitución del Ecuador, conocida como la Carta Negra, fue aquella que marcó un periodo conservador en la historia del país. Esta Constitución fortaleció el poder del presidente Gabriel García Moreno y estrechó la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Novena Constitución, 31 de marzo de 1878. Se dio la libertad de sufragio. No habrá esclavos en la República del Ecuador. Se prohibía la pena de azotes. Se prohibió la confiscación de bienes y quedó abolida la pena de muerte para los delitos políticos y crímenes comunes en el país. Décima Constitución, 13 de febrero de 1884. Entre sus leyes estaban que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria. Hubieron avances significativos en la consolidación del Estado de Derecho en Ecuador. Sin embargo, sus logros se vieron limitados por las desigualdades sociales que existían en ese tiempo y la inestabilidad política latente en el medio. Muchas gracias.
Buenas tardes, yo les voy a hablar lo que es de la 11ª Constitución, empieza el 14 de enero de 1897. Esta Constitución duró 9 años en el poder del general Levi Alfaro. Entre sus leyes estaba que cada provincia elegía un diputado por cada 30.000 habitantes. Se prohibía el ingreso de comunidades religiosas al país. Las creencias religiosas no obstan para el ejercicio de los derechos políticos. Marcó un antes y un después en la vida política y social del país, sentado las bases para un Estado más moderno y democrático. Sin embargo, también enfrentó desafíos y limitaciones que marcaron el rumbo político del Ecuador en las décadas siguientes. En la 12ª Constitución del 22 de diciembre de 1906, esta Carta Magna fue un hito fundamental, ya que en la historia constitucional del país marcó un inicio de una nueva era caracterizada por profundos cambios sociales y políticos impulsados por la Revolución Liberal. También tenemos lo que es la 13ª Constitución del 26 de marzo de 1926, que duró 9 años según una tendencia liberal. En este gobernaron los presidentes Isidro Ayora Cueva y Juan de Dios Martínez Mera. Según leyes, en ningún caso prohibirse la exportación de productos nacionales, el derecho de habeas corpus y de igual forma nace aquí la libertad de opinión que otorga el voto a la mujer. 14ª Constitución de 1945. En esta gobernó en el Ecuador el doctor José María Velasco Ibarra. En esta Constitución establece la Contraloría General del Estado, la Comisión Legislativa Permanente y la Superintendencia de Bancos y el Tribunal de Garantías Constitucionales, la autonomía de las universidades y los derechos de los ciudadanos que eran a partir de los 18 años. La 15ª Constitución en 1946. La 16ª Constitución duró 20 años con una tendencia liberal. En esta Constitución queda prohibida la pena de destierro, el derecho de elegir libremente y de ser elegido para cargos públicos. Todo ecuatoriano mayor de 18 años votó para las elecciones populares es obligatorio para el varón y facultativo para la mujer. En la 16ª Constitución de 1967, castellano como idioma oficial, la bandera y el escudo del himno ciudadano, derecho a la seguridad social y la protección en caso de tener discapacidad y disminución de las obligaciones tributarias, prohibiciones de trabajo a menores de 14 años y la creación de la Superintendencia de Compañías y la Junta de Planificación y Coordinación en ese entonces, en el año 1967. Muchas gracias. 17ª Constitución de 1978. En esta se reduce el Congreso a una sola Cámara que permite el voto a los analfabetos, la supresión de las representaciones de las funcionales que deja a las Fuerzas Armadas y a la policía sin voz en el Congreso. El 19ª Constitución, que fue del 5 de junio de 1998, se expide como la 19ª Carta Política. Está durando alrededor de 10 años más o menos, como una tendencia neoliberal. Los grupos étnicos que se nacionalizan se ampliaban a los derechos económicos, sociales, ampliando sus beneficios a grupos vulnerables. Por último, tenemos la 20ª Constitución del 2008. Esta es considerada una constitución más progresiva en materia de pluralismo jurídico, llegando a reconocer las raíces milenarias de distintos pueblos. Se instaló el 30 de noviembre del 2007 en Montecristi. La Constitución del 2008 está vigente actualmente en la República del Ecuador, dando también que el gobierno de Rafael Correa garantiza la política de prevención de discapacidades junto a la sociedad y familia. Destaca los derechos de las personas y grupo de atención prioritaria. Esta vincula una relación de derechos sociales a la noción andina del Sumac Casay. Garantiza a las personas adultas mayores el derecho al agua, a la alimentación y la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Esta fue la exposición del Grupo 3.